Serie está titulada Los privilegios del cristiano, así está titulada. Así que por las próximas semanas vamos a hablar de privilegios que como hijos de Dios tenemos en Él. Y quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Esta nueva serie tiene como título Los privilegios del cristiano, los privilegios del creyente. Muy bien, la Biblia dice en Primera de Pedro, si usted la tiene en su mano, Primera de Pedro está casi al final de su Biblia, así que si alguien está pues batallando ahí con encontrarla, pueden ayudarle. Les recuerdo que todos los versículos que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Muy bien, si usted lo tiene conmigo, déjelo, voy a leer para usted. Dice la Biblia, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hoy vamos a hablar acerca del primer privilegio que el apóstol Pedro nos presenta en su carta, y el primer privilegio es la madurez espiritual. La madurez espiritual es un privilegio que como cristianos tenemos. Ahora, según el diccionario de la lengua española, un privilegio es una ventaja, un derecho o un beneficio especial o exclusivo que goza una persona o un grupo de personas. No sé si se ha dado cuenta, pero disfrutamos privilegios en muchos lugares. Y como cristianos también tenemos privilegios que le pertenecen únicamente a los hijos de Dios. Ahora les recuerdo que no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículos 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La cláusula ahí, la condición ahí es a los que creen en su nombre, es a los que le recibieron. Pero note el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carnes, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos los que hemos aceptado a Cristo como Señor en nuestras vidas, hemos renacido, dice el apóstol Juan, renacido espiritualmente, hemos recibido una nueva vida en Dios. Así que por medio de esa fe en Cristo, según el apóstol Juan, este nuevo nacimiento nos cambia desde adentro. Reacondicionamos nuestras actitudes, nuestros deseos y nuestros motivos. Ahora somos hijos de Dios. El nacimiento hace que uno esté vivo físicamente y permite que usted sea parte de una familia aquí en la tierra, cualquiera que sea el apellido que usted tenga. Pero el nacimiento espiritual nos hace parte, al nacer de Dios, nos hace parte de la familia de Dios. Y la bendición es que este nuevo nacimiento está, dice la Biblia, disponible para todo aquel que cree en Cristo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. La clave está en creer. Es decir, que para ser hijo de Dios necesito creer. Para ser cristiano yo necesito creer. Entonces el ser cristiano, según el apóstol Juan, representa una dignidad espiritual, una relación directa con Dios. Y es así como el apóstol Pedro dice que usted y yo tenemos diferentes beneficios, diferentes beneficios, privilegios que tenemos como hijos de Dios. Los creyentes ahora disfrutan de beneficios invaluables. Y déjeme darle algunos así rápidamente. Vamos a estudiar unos que el apóstol Pedro menciona ahí, pero déjeme darle unos. Por ejemplo, el acercarnos a Dios en oración es un privilegio, un beneficio que los hijos de Dios tienen. ¿Sabe qué otro privilegio tenemos como cristianos? El perdón de nuestros pecados, el gozo de ser llamados hijos de Dios y la promesa de una vida eterna forman el paquete de los privilegios que usted y yo tenemos como cristianos. Esos privilegios son otorgados, dice la Biblia, únicamente por la gracia divina. Entonces, el tener esa gracia divina ahora me hace a mí o implica que yo viva de acuerdo a los valores del Evangelio, que yo actúe de acuerdo a los propósitos y al amor de Dios en mi vida. El apóstol Pedro nos presenta una lista de privilegios que como seres humanos tenemos cuando venimos a Cristo. Privilegios exclusivos para los creyentes. Así que si usted aún no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, difícilmente usted va a poder hacer uso de esos privilegios. Pero ¿sabe qué es la bendición? Que usted puede ser salvo hoy.
La Biblia dice en Romanos 10, 12 al 13, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor de todos es rico para con, subraya esto, todos los que le invocan. Usted puede ser salvo hoy. Si usted aún no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, usted puede ser salvo hoy. Y el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El privilegio que obtenemos como creyentes, o el primero que el apóstol Pedro nos menciona aquí en su carta, es la madurez espiritual. La madurez espiritual. Nadie que no tenga a Cristo Jesús en su corazón puede llegar a ser maduro espiritualmente, principalmente porque no entiende las cosas del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, hablando de la sabiduría que viene del Espíritu, afirma en 1 Corintios 2:14, pero los que no son espirituales. Ahora, si usted quiere poner entre paréntesis, ahí pueda poner el que no ha creído, el que no es creyente. Los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena, dice la Nueva Traducción Viviente, ridículo. No pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Ahora, note que las palabras de Pablo tienen autoridad porque su fuente es el mismo Espíritu del cual él está hablando. Pablo no estaba meramente dando sus propios puntos de vista aquí en 1 Corintios. Él no estaba simplemente hablando de sus impresiones de lo que él tenía o podía decir acerca de Dios. Fue bajo la inspiración del Espíritu Santo, él escribió los mismos pensamientos y las palabras de Dios. Y las palabras de Dios dicen que nadie que no es espiritual puede entender las cosas del Espíritu. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora vea, pero los que no son cristianos, dice Pablo, no pueden entender a Dios y no pueden captar el concepto de que Dios vive en cada uno de nosotros. Así como una persona, y este ejemplo está muy bien, así como una persona sin oído musical no puede apreciar la buena música o la música agradable, el que rechaza a Dios no puede entender su mensaje. Es así como las líneas de comunicación están rotas entre él y los seres humanos. Los seres humanos, dice Pablo, comunes no pueden oír lo que Dios está diciendo. Pero los cristianos somos diferentes. Para los cristianos disfrutamos el privilegio de la madurez espiritual, pero necesitamos reconocer que la madurez espiritual solamente se logra cuando nos parecemos cada vez más a Cristo Jesús. Mire, cuando usted es salvo y después de su salvación, cada cristiano comienza en ese proceso que llamamos crecimiento espiritual o madurez espiritual. Y ese proceso tiene la intención de ser más maduro espiritualmente. Según el apóstol Pablo, es un proceso que continúa y va a terminar hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Mire lo que dice Filipenses 3, del 12 al 14. Pablo hablando, escuche bien, el gran apóstol Pablo hablando. No que ya lo haya alcanzado, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que, subraya esto por favor, prosigo. Él se mantenía en esa lucha, él se mantenía en ese crecimiento. Dice él, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo, por tercera vez, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Así que al igual que Pablo, usted y yo debemos proseguir continuamente hacia el conocimiento más profundo de Dios en Cristo. Y cuando llegamos a ser cristianos, dice Pablo, recibimos todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente, para disfrutar de ese privilegio de la madurez espiritual. Mira lo que dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Su divino poder, dice él, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia o por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos, subraya esto, para vivir como Dios manda. Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Dios es nuestro recurso principal, la fuente de donde viene todo conocimiento. Entonces todo el crecimiento viene por gracia a través de Él
La esencia de la madurez espiritual está entonces en ser eficaces y fructíferos en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces aquí surge una pregunta. ¿De dónde voy a obtener el conocimiento de Cristo Jesús? Bueno, el apóstol Pedro nos da la respuesta a esa pregunta. Dice él, de su palabra, por medio de su palabra. El amor, dice Pedro, por la palabra de Dios y mi deleite en ella es como yo demuestro si soy un verdadero hijo de Dios. Así es como usted demuestra si usted es un verdadero hijo de Dios. Déjeme darle 5 ejemplos. El apóstol Juan dice, hablando de Jesús, digo a los judíos que habían creído en él, escuche bien las palabras de Cristo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo está diciendo que únicamente permaneciendo en sus palabras es como usted y yo vamos a poder ser libres. El apóstol Pablo en Romanos 7:22 dice, amo la ley de Dios, subraya esto, con todo mi corazón. Usted quiere ver cristianos verdaderos, ve el testimonio de estos hombres. Job en el capítulo 23 versículo 12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Es decir, de su palabra yo nunca me voy a apartar. Y vea lo que dice al final, guardaré su palabra, las palabras de su boca, más que mi comida. Ellas son más que mi alimento, dice Job. Mira lo que dice David en el Salmo 1. En la ley de Jehová está mi delicia, y en su ley medito de día y de noche. Y por último, el profeta Jeremías, hablando de la palabra de Dios, dice, fueron halladas tus palabras y las comí. Ahora, el comerse literalmente la vida no quiere decir que se va a meter las hojas a la boca. Está hablando de asimilar el conocimiento que ella nos imparte. Está hablando de procesar eso en nuestra vida. Dice la Biblia, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Entonces, hablando de todo esto, el apóstol Pedro quería que los cristianos a los cuales él estaba escribiendo, a ellos y a nosotros, disfrutaran del privilegio de madurar espiritualmente por medio de la palabra de Dios. Pero hay ciertas acciones, y note que estoy diciendo acciones, porque lo que vamos a ver en esta tarde es algo que usted tiene que hacer, algo que yo tengo que hacer, ciertas acciones que debemos tomar para disfrutar el privilegio de la madurez espiritual en mi vida. Note la primera ahí en sus notas. Es algo que usted tiene que hacer, es algo que yo tengo que hacer. En primer lugar, dice el apóstol Pedro, tenemos que desechar lo que no nos ayuda a madurar. Desechar es la primera acción. El versículo 1, si usted puede ver su Biblia, dice, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechar. Lo primero que tenemos que hacer, dice el apóstol Pedro, es desechar. La madurez espiritual no se puede lograr si no renunciamos a las cosas que nos detienen madurar. Alguien dijo que tan pronto como se lleva a cabo esta purga espiritual, así es como le llamó este autor, esta purga espiritual, la palabra comienza a hacer su obra en nuestra vida. Necesitamos purgar nuestra vida de todas estas cosas. La obra de purgarnos o de purificarnos nos hace más como Cristo. Cuando nos aferramos a esas cosas que nos detienen madurar, nos estamos dirigiendo en la dirección incorrecta. Pedro aquí nos manda a deshacernos de nuestros pecados en nuestra vida. Note la expresión que él usa, y si él puede subrayarla, hágale un círculo. Dice desechando. Desechando, que literalmente se aplica a toda clase de rechazo en las escrituras. En ocasiones, la palabra desechar se hace énfasis a quitarse la ropa sucia. Por ejemplo, el apóstol Pablo la usó de esta manera. En Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 9 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Nota el versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos, subraya esto, despojado. La misma palabra que desechar, del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué implica el desechar en nuestra vida? Implica que debemos quitar de nosotros toda práctica de maldad e inmoralidad. Solamente entonces podemos aplicar a nosotros
mismos lo que Cristo enseña. Pedro está diciendo, ¿quiere usted madurar espiritualmente? Comience por desechar todas esas cosas que no bendicen su vida. Pablo apelaba al compromiso hecho por los creyentes, al igual que el apóstol Pedro, instándolos a permanecer fieles. Ellos debían despojarse de su vida vieja y revestirse, dice él, de una nueva vida. Ellos, al igual que nosotros, debían despojarse de esa vida vieja y revestirse de una nueva forma de vivir en Cristo. Ahora, note que Cristo les daba todo, les dije al inicio, todo lo que necesitamos para poder crecer espiritualmente. Y Pablo hace esa misma exhortación a los hermanos en la iglesia de Éfeso. Mire Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire, hablando de el tiempo, la cultura en la que Pablo y Pedro estaban escribiendo eso, déjenme darle un dato histórico y cultural en aquella época, porque en las antiguas ceremonias de bautismos cristianos que se hacían en aquella época, por costumbre, quienes eran bautizados, según este autor, se quitaban y descartaban la ropa que usaban para la ceremonia. Después de su bautismo se ponían una nueva ropa que se le proveía por la iglesia, y ese cambio de ropa, según la iglesia, y note la expresión que voy a usar, simbolizaba, no quiere decir que era literal, simbolizaba la realidad de la salvación, de hacer a un lado la antigua vida y comenzar una nueva. Así que cuando esta clase de transformación ocurría realmente en la vida de una persona, esta tenía que desechar toda, dice Pablo, toda. Esta expresión resalta la totalidad del cambio que tiene que haber en usted. Se debía quitar todo obstáculo que le impidiera a usted disfrutar de la madurez que Dios quiere que usted tenga. La madurez que Dios quiere que usted tenga. Bueno, entonces, ¿qué tengo que desechar en mi vida? En primer lugar, el apóstol Pedro dice, necesitamos desechar toda malicia. Note que está en su Biblia, malicia. Esta palabra da la idea de hacerle daño a alguien. En el griego es una palabra con todo incluido para pecado. Eso significa. Se refiere a la maldad, a la bajeza generalizada. El doctor MacArthur dice que esta palabra griega se utiliza 11 veces en el Nuevo Testamento para indicar la malignidad que viene del interior de una persona. Todo ese deseo de hacerle daño a otro, sáquelo de su vida. Orgullo, sáquelo de su vida. Resentimiento, sáquelo de su vida. En Romanos capítulo 1, versículo 29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Para madurar espiritualmente necesitamos quitar de nuestra propia vida esos deseos egoístas de hacerle mal a otros, incluso de dañar a otros físicamente. El vengarse no tiene nada que ver con un cristiano. Cuando maduramos espiritualmente, comenzamos a ver la vida y las cosas que pasan a nuestro alrededor tal y como Dios las ve. Ahora, en segundo lugar, el apóstol Pedro dice que debemos desechar todo engaño. Y esto se refiere literalmente a una carnada o un anzuelo. A eso se refiere. Denota la astucia que una persona tiene de ser deshonesto, de ser un falso o de ser un traidor. Jesús, hablando sobre lo que en ocasiones define una persona, dijo en Marcos 7, 21 al 22, porque de dentro del corazón de los hombres salen, escuche bien esto, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Note que en la lista del asesino, ahí está el que engaña. A veces como seres humanos tratamos de pesar los pecados, ¿no? Pensamos que el matar a alguien es un pecado que pesa mucho, pero el engañar a alguien es un pecado que pesa poquito. Bueno, según la lista de Jesús, en la lista del asesino, ahí está el que engaña. Es curioso ver cómo hoy en día las personas son expertas en engañar a otros. Son amantes de las palabrerías baratas. Son aduladores profesionales. Lo triste es que hasta los cristianos se han convertido
en esto como profesión de sus vidas. Son cristianos que engañan. Mire, para madurar espiritualmente, comience por hablar la verdad donde sea que usted esté. Saque de su vida el engaño. Ahora, nota en tercer lugar, el apóstol Pedro va mucho más allá, hablando de las cosas que nos impiden madurar espiritualmente. Si usted, dice Pedro, está engañando a otro, usted no está madurando. Si usted todavía tiene esa malicia en su corazón, usted no está madurando. Y en tercer lugar, él dice, usted necesita desechar la hipocresía. Hipocresía. Si usted es un hipócrita, usted no está madurando. Usted va como los cangrejos, caminando para atrás. Mire, en los tiempos bíblicos, un hipócrita era una palabra que se usaba para referirse a un actor. Y la referencia es muy buena porque los actores en aquella época usaban máscaras para interpretar sus personajes. Entonces, literalmente, la palabra hipocresía significa aquel que se pone máscaras en la vida. Eso significa. Así que el ejemplo está muy bien hecho. La palabra llegó a ser conocida, les dije, como aquel que se pone máscaras, porque eso es lo que los actores hacían en aquella época. Se refiere a la falta de sinceridad, al fingimiento espiritual que muchos dicen tener. En los tiempos de Pedro y en nuestros tiempos hay gente que se comporta de esa manera. En Mateo 15, 7 al 9, dice Cristo hablándole a los fariseos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: mire la actitud del hipócrita. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Se ponen máscaras. Hay gente que vive con máscaras todos los días. Mire el versículo 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Les dije que tristemente hay gente que se pone máscaras. Tiene una máscara para el lunes, otra para el martes, otra para el miércoles, y tiene guardada en un cajón especial la del domingo. Los fariseos sabían mucho acerca de Dios, pero no conocían a Dios. Lo que nos indica que no es suficiente estudiar una religión o ser parte de una religión, al igual que tampoco es suficiente solamente venir a la iglesia, al igual que tampoco es suficiente solamente leer la Biblia por leerla. Hay que responder a Dios y a su voz cuando nos llame. La palabra hipócrita describe cualquier conducta que no sea verdadera o coherente con lo que alguien realmente cree o afirma. El comentarista William Barclay dice que esa palabra hipócrita significa un farsante, alguien que no hace más que representar manteniendo ocultos sus verdaderos motivos. Él dice que el hipócrita es aquí el que pretende ser cristiano para sacar un provecho y prestigio, no para servicio y para la gloria de Dios. Ahora, usted no puede madurar si usted es un hipócrita. Deseche eso de su vida. Pero ve en cuarto lugar. El apóstol Pedro les dije va mucho más allá. En cuarto lugar, el apóstol Pedro dice que debemos desechar toda envidia. ¿Cómo saber si soy envidioso? ¿Cómo saber si soy envidioso? Bueno, la pregunta que debemos de hacernos es: ¿quién es un envidioso? Bueno, un envidioso es alguien que experimenta tristeza o frustración al ver los éxitos o las posesiones de otra persona. Eso es un envidioso. ¿Es usted un envidioso? Bueno, en lugar de alegrarse él por lo que a otro le está pasando, él desea lo que otro tiene. Su conducta consiste en hacer de menos los logros de otra persona. O ¿sabe qué otra actitud tiene el envidioso? Da falsos cumplidos. Dice algo que no lo siente en su corazón. Lo dice para quedar bien. Y otra cosa que los envidiosos hacen es que se alegran, escuche bien la palabra, sutilmente cuando al otro le va mal. Dije sutilmente. O sea, no se alegra. No, dentro de su corazón se sonríe porque al otro le va mal. ¿Es usted un envidioso? Mire, con frecuencia la envidia lleva al rencor, a la amargura, al odio, y frecuentemente, y usted y yo quizás hemos sido testigos de esto, la envidia lleva a los pleitos. Todo como consecuencia de no desechar la envidia en nuestra vida.
Pablo reprocha a los hermanos en Corintio por todavía seguir viviendo con envidias en sus vidas, incluso aún siendo cristianos. Ahora, note que la iglesia de Corintios eran cristianos, se reunían, pero había toda clase de males que se desataban dentro de ellos, y la envidia era una de ellas. Miren lo que dice 1 Corintios 3:3. Porque aún sois, dice el apóstol Pablo, carnales. Subraye eso, por favor. Ellos no habían dejado la carne a un lado. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? No había nada de madurez en la iglesia de Corintios. Seguían peleándose como niños, dice el apóstol Pablo. Así que así de peligrosa puede llegar a ser la envidia en nuestras propias vidas. Así que, hermanos, es tiempo de madurar y quitar de nosotros cualquier sentimiento de envidia hacia otros. Esos deseos de querer lo que otro tiene, o el alegrarme porque al otro le va mal, o el enojarme porque al otro le va bien. Necesitamos desechar, dice Pedro, toda envidia. Note que estamos hablando de las cosas que debemos quitar de nuestra vida. Y por último, el apóstol Pedro, en su lista de cosas que debemos sacar de nosotros, Pedro dice todas las detracciones, desechar todas las detracciones. Está ahí en sus bosquejos. La Nueva Traducción Viviente traduce esta palabra como comentarios hirientes. Subráyelo, comentarios hirientes. En ocasiones, esta expresión de comentarios hirientes o de detracciones en el lenguaje original puede sonar igual que susurros o chismes dichos a espaldas de alguien más. Se refiere esencialmente, Pablo y Pedro aquí, se refiere esencialmente a difamar el carácter de otra persona. Mire, Proverbios 18:8 dice: los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. No quiero que me conteste, pero ¿es usted un chismoso? Mire, algunos hasta con orgullo dicen, riéndose: ay, sí, yo soy chismoso, soy chismosa. Puede sonar como un chiste, pero si usted es chismoso, usted no es maduro. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. La madurez se muestra en la medida en la que yo aprendo a controlar mi boca. Le he dicho muchas veces esta frase del doctor Rogers. El doctor Adrian Rogers decía que unos piensan que hablar en lenguas es una señal de madurez espiritual. Él dice: madurez espiritual no es hablar otra lengua, sino aprender a controlar la que usted ya tiene. Palabras del doctor Adrian Rogers. La madurez espiritual no es hablar otra lengua, es aprender a controlar la que usted ya tiene. Así que el apóstol Pedro dice: desháganse de esto, desechen estas cosas en su vida. Ahora, note en segundo lugar, el apóstol Pedro nos muestra cómo es que podemos llegar a la madurez espiritual. Y en segundo lugar, él dice que debemos desear lo que nos ayuda a madurar. Note que desechar, ahora desear lo que nos ayuda a madurar. Mire, por favor, en el versículo 2 en su Biblia, si es tan amable, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y note la última frase: para que por ella crezcáis. Eso es madurar. Eso es madurar. Y para esto, dice Pablo, debemos crecer. Y para crecer, dice Pedro, para madurar espiritualmente, yo necesito desear la palabra de Dios de la misma manera, y note la comparación, que un bebé desea la leche materna. Pedro compara la fuerza de ese anhelo que un bebé tiene por la leche materna con el anhelo que un cristiano debería de tener por la Biblia. Note que dije debería de tener. Él identifica aquí que así como un pequeño niño, alguien que acaba de nacer, de salir del vientre de su mamá, y con ese llanto pide la leche como su alimento diario, así lo debe desear un cristiano. No hay nada que pueda satisfacer ese deseo en la vida de ese bebé que única y exclusivamente la leche de su mamá. Cada cristiano que busca madurar debe de identificarse con ese deseo por la palabra de Dios.
Alguien dijo que esa única y desesperada ansia por leche es el primer anhelo expresado del recién nacido, diseñado por Dios para responder a la mayor necesidad del niño, e ilustra cuán fuertemente los creyentes deben desear la palabra de Dios. Ese anhelo es singular e implacable porque la vida del niño depende de ello, así como la vida de nosotros como cristianos depende de la palabra de Dios. Ahora, hágale un círculo, le dije ahí en su Biblia, al desear. El desear aquí está en imperativo, como mandando a los cristianos a desear y apetecer algo fuertemente. La palabra desear es una palabra fuerte y es una traducción antigua del Antiguo Testamento que se usaba, se demuestra como un deseo profundo por Dios. Es más, el Salmo 42, versículo 1 al 2, nos muestra más o menos ese deseo del cual el Antiguo Testamento nos enseña. Dice, como el siervo, note esta expresión, brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y luego el salmista se pregunta, ¿cuándo será el momento en el que yo venga a presentarme delante de ti? Un bebé sano y recién nacido tiene un anhelo instintivo, dice el apóstol Pedro, por la leche de su mamá. Cuando las cosas no son como deben de ser, o no las tiene cerca, este bebé, él desea con ansias lo que más anhela. Es algo natural en él. Al igual que debe ser algo natural en la vida de los cristianos, el deseo por la palabra de Dios. De la misma manera que una persona que ha creído en Cristo es saludable espiritualmente, desea intensamente la palabra de Dios en su vida. Cuando usted falla en desear o el recibir la leche espiritual no adulterada, dice Pedro, es la razón por la cual surgen tantos problemas en la vida espiritual. Es la razón de por qué muchas de las iglesias están como están en nuestros días. Ahora entonces nos encontramos con cristianos enfermos por una mala alimentación espiritual. F.B. Meyer, el escritor, decía que la condición enfermiza de tantos cristianos establece como una queja lamentable del alimento con el cual se les alimenta. Al no decir nada fuerte, no reciben nada de leche, por lo tanto la iglesia de Dios se asemeja con las salas de un hospital infantil. Pedro habla aquí de un deseo natural que cada creyente debería tener por la palabra de Dios, y la comparación del objeto de sus ansias es la leche espiritual no adulterada, lo que significa una leche espiritual pura, no contaminada. Mire, los rabinos tradicionalmente se referían a la ley de Dios o a la palabra de Dios como leche, y David afirma que ella es pura en todo sentido. En el Salmo 19 del 8 al 9 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, subraya esto por favor, es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, subraya esto, es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En el Salmo 119, 140, el mismo salmista David dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Así que el buscar madurar espiritualmente es un privilegio que está disponible para todos aquellos que hemos hecho de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Ya que hemos nacido de nuevo, y como consecuencia de nuestro nuevo nacimiento hay un anhelo genuino por la verdad de Dios en nuestra vida. Esto es crecer, esto es madurar. Ahora, qué triste es ver que cristianos no tienen ese deseo de madurar espiritualmente, no tienen ese deseo por la palabra. Todos los cristianos deberíamos de estar motivados con un deseo de crecer fuertes y maduros en Cristo. Note que el apóstol Pedro dice: para que por ella crezcáis. Y ese verbo aquí es un verbo pasivo que literalmente significa que ojalá crezcan. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esa salvación de la cual Pedro habla aquí es el objeto obvio del crecimiento
de todo cristiano, de la madurez de todo cristiano. Así que la exhortación de Pedro aquí es para que cada creyente crezca por medio de la palabra. Y eso implica una necesidad de no estar contentos con la condición espiritual en la que usted se encuentra. El problema con muchos cristianos en nuestros días, hermanos, es que el deseo que teníamos al inicio por conocer de Dios, por aprender de Dios a través de su palabra, conforme pasan los años, se va apagando. Ese deseo se va apagando, ese deseo se va menguando. Y comenzamos a conformarnos con lo poco que sabemos o con lo poco que hacemos. Algunos han descrito ese episodio en la vida de los cristianos como que el cristiano cae en un letargo espiritual. Nada nos incomodó, nada nos motiva. Entramos en ese letargo, les dije, espiritual. Nada nos incomoda, nada nos motiva. Usted se estancó en su vida. Y si se preocupa por su salud espiritual, usted tiene que hacer algo, dar pasos de acción. Pero si usted no se preocupa por su salud espiritual, pronto se va a enfriar y después se va a morir. La exhortación aquí es a crear ese anhelo en nuestra vida, que haya un fuerte deseo de buscar más de Dios. Es no estar contento con donde yo estoy, buscar siempre querer más de Dios y menos de nosotros. Juan el Bautista decía, es necesario, dice en Juan capítulo 3, versículo 30, que Él crezca y que yo mengüe. Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. La palabra de Dios es necesaria para el crecimiento del cristiano. Todos deberíamos desear la leche espiritual. El cristiano nunca debería cansarse de las verdades simples del evangelio presentadas de una manera simple. El cristiano con este deseo de crecer más no es aquel que dice eso ya me lo sé. Qué triste es escuchar a un cristiano que le van a predicar de un pasaje y su primer pensamiento es eso ya lo escuché, eso ya me lo sé. Eso ya me lo sé. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quiénes son los niños recién nacidos? En un sentido, todos somos niños recién nacidos. Pero alguien dijo que los más avanzados entre nosotros es conocimiento y logro en comparación con los que serán, solo son unos bebés. Todos comenzamos en esa etapa de bebés, pero necesitamos beber de esa leche espiritual y probar de la bondad de Dios todos los días, escuchar la palabra de Dios y experimentar en nosotros ese gozo personal y esa comunión con Cristo. Ahora, nota en tercer lugar, el apóstol Pedro hablaba de desechar, el apóstol Pedro hablaba de desear, pero en tercer lugar el apóstol Pedro habla de disfrutar de las bendiciones de madurar. Disfrutar, anótelo. Desechar, desear, disfrutar de las bendiciones de madurar. Mira el versículo 3 ahí en su Biblia. Dice el apóstol Pedro, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Disfrutar de las bendiciones de Dios, de las bendiciones de madurar. Madurar espiritualmente es reconocer cuán bueno es Dios. Pedro dice, si es que habéis disfrutado de la benignidad del Señor. La bondad, hermanos, es un atributo de Dios, de la naturaleza de Dios, de la personalidad de Dios, que está asociado con su compasión, con su generosidad, con su misericordia, con su favor, con su benignidad, con su amor. Dios es bueno. No importa lo que pase a nuestro alrededor, Dios es bueno. El Salmo 34:8 dice, gustad y ved qué bueno es Dios. Dichoso el hombre que confía en él. Ahora vea, cuando el salmista dice gustad y ved, no significa revisen a ver si Dios es bueno. Él estaba haciendo una invitación sincera para que probaran la bondad de Dios. Y van a ver que les va a gustar, dice el salmista. Cuando damos ese primer paso de obediencia al seguir a Dios y no ponemos menos que descubrir que Él es bueno, Él es bondadoso. Cuando comenzamos la vida cristiana en ocasiones, lo hacemos con una comprensión
errónea de Dios. Mire, cuando usted y yo comenzamos a conocer del Evangelio, muchos creíamos que Dios estaba en su trono, ¿verdad? Enojado, con rayos en las manos, lanzándoselas a todo aquel que pecara. Es más, nuestras abuelitas cuando tronaba, bueno, voy a comentar es un comentario personal. Cuando llovía en Guatemala y tronaba, mi abuelita me decía, es porque Dios está enojado. Entonces uno como niño crece creyendo que cada vez que hay un trueno es porque Dios está enojado. Y no cambia nada. La mitología griega enseña que el dios grande Zeus se enoja y cada vez que se enoja lanza sus rayos a la tierra. ¿Se da cuenta cómo venimos a Dios con un concepto erróneo de quién Él es? Cuando usted empieza a confiar en Dios cada día, usted experimenta, como dice el salmista, lo bueno que es Dios. Nuestra manera de ver a Dios cambia, al igual que cambia nuestra forma de ver la vida. Dios es bueno. Cada cristiano debe dar testimonio de lo bueno que es Dios, de las bendiciones de su salvación y de cómo en muchas ocasiones ha contestado nuestras oraciones, todas las veces que hemos sido testigos de la muestra de su poder en nuestras vidas. El Salmo 31:19, cuán grande es tu bondad, dice el salmista, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Mire, usted se recuerda aquel episodio en la historia de Israel cuando el arca del pacto fue tomada por los filisteos, pero el arca, dice la Biblia, que fue devuelta al tabernáculo después de haber sido capturado por los filisteos. David entona un cántico al darse cuenta que ahora el arca del pacto estaba en su lugar de origen, el tabernáculo de reunión. Y David entona un canto de acción de gracias porque Dios había sido bueno con ellos, devolviéndoles la bendición de su presencia. En Primera de Crónicas 16:34, David canta, aclamad a Jehová, subraya esto, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. El profeta Nahum, hablando de la bondad de Dios, dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a todos los que confían en Él. Él los conoce. Él es la fortaleza cuando usted pasa por angustias. Él es bueno. David en el Salmo 100 dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces no es de extrañarnos que el apóstol Pedro diga, para madurar espiritualmente, usted tiene que disfrutar de la bondad de Dios. Disfrutar de la bondad de Dios. Cuando decidimos ser salvos, todos los cristianos experimentamos de una u otra manera cuán bueno es Dios con cada uno de nosotros. Esto debería nosotros de motivarnos a buscar más y más de su gracia por medio de su palabra, alcanzar la madurez que Él desea en nosotros, que tengamos el anhelo por madurar cada día. Es un privilegio que como cristianos gozamos. En Romanos capítulo 11, versículo 22 dice, fíjate en que Dios es bondadoso, dice el apóstol Pablo, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Así que por medio del privilegio de madurar espiritualmente, podemos disfrutar de la bondad de Dios en nuestra propia vida. En nuestra propia vida. Cada día de nuestra vida debe haber ese deseo genuino por buscar de Dios, por llenar mi vida más de Él. Esta es una muestra clara de la clase de madurez espiritual que estoy experimentando. Así que hermanos, déjenme terminar con esto. Es tiempo de madurar. Es un privilegio. Es tiempo de salir de nuestra zona de confort. Es tiempo de buscar parecernos más y más a nuestro Señor. Madurar espiritualmente viene como consecuencia de desechar todo lo que no me ayuda, de desear todo lo que sí me ayuda y de disfrutar de cuán bueno es Dios en nuestra vida. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y vamos a orar. Pero mientras oramos, quiero invitarle a usted que haga un examen personal en su vida. ¿Es usted? ¿Está usted caminando hacia la madurez que Dios quiere? ¿Está madurando usted en su vida? ¿Es usted el mismo de hace un año?
¿Es usted el mismo de hace 5 años? La madurez es progresiva y comienza con pasos de acción. Pasos de acción que doy cada día. Si usted aún no ha madurado espiritualmente, tiene que examinarse. ¿Qué cosas en su vida lo están deteniendo a madurar? Tal vez son las cosas que Pedro dice aquí que debemos desechar. Tal vez en usted hay envidia, malicia, hipocresía, chismes, cosas que usted necesita ya haber apartado de usted. Necesita desechar si quiere madurar. Necesita desechar si quiere madurar. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a ti, mi Dios. De buscar de ti, Señor. De aferrarnos a ti, mi Dios. Tú eres fiel, bueno. Y tu bondad se ha mostrado a nosotros todos los días de nuestra vida. Si hay algo que debemos proclamar como cristianos es que Dios es bueno. Y esa bondad nos ayuda a nosotros a poner nuestros ojos en ti, a salir de nuestra zona de confort y a buscar parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Que nuestra vida esté enfocada en ser más como Jesús. Vivir como Él vivió, hablar como Él habló, actuar como Él actuó. Pasos firmes de acción. Gracias, Señor, por este mensaje. Porque el madurar es tanto como una obligación como un privilegio. Nadie que no es cristiano puede madurar espiritualmente. Pero nosotros tenemos el privilegio de crecer espiritualmente, de madurar espiritualmente, de aprender más de ti, de parecernos más a ti. Esa es nuestra meta final. Ayúdanos a recordar, mi Dios, que este es un proceso que dura toda la vida, constante, firme. Algo que tengo que hacer todos los días. Todos los días. Necesito dar pasos de acción para poder madurar. Señor, gracias por el privilegio de escuchar este mensaje y que tu palabra esta semana pueda bombardear nuestra mente y nuestro corazón, recordándonos que no debemos conformarnos en el estado en el que estamos. Necesitamos levantarnos y salir. Levantarnos y caminar en pos de ti, mi Dios. Señor, si hay alguien aquí que aún no te ha aceptado como su Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Porque Pablo decía, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Oramos por aquellos que no te conocen, Señor, que puedan acercarse a ti, que tu palabra pueda ser de influencia en ellos. Y a los que ya te conocemos, mi Dios, ayúdanos a madurar, que dejemos las cosas de niños atrás, que empecemos a vivir de acuerdo como tú quieres que lo hagamos. Gracias por tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti.